Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, consideré oportuno hacer este video ya que la última clase que hemos eh, hablado sobre derecho procesal justamente fue la organización judicial. Y nos hemos encontrado con una novedad que ha sido sustancial, el cual ya no es tan novedad porque han pasado unos meses. Pero bueno, en el mes de diciembre, particularmente el día 27, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo, el conocido fallo Levinas, en donde justamente modifica un poco las cuestiones que hemos hablado en ese video respecto a cómo la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontraba limitada. Eh, Más allá de ello, la Corte ha esgrimido no solamente los fundamentos jurídicos, sino también se ha expedido en otras cuestiones, como el denominado concepto que es muy importante y a mí lo destaco, sobre la inmovilidad legislativa. La Corte lo que hace es argumentar de por qué debe llevarse y acatarse ese fallo y por qué se debe poner un límite. Pero bueno, eso creo que es una consideración más personal, a lo cual dentro de poco, si todo sale bien, va a salir un artículo de mi autoría, ya que bueno, que este fallo trajo controversias, hay posturas que están a favor, posturas que están en contra, obviamente son todas sumamente respetables, pero bueno, trataré de ser lo más objetivo y no ahondar en lo que pienso yo, porque creo que eso es lo sustancial, ¿no? Que cada uno pueda acceder al fallo y que cada uno pueda comprenderlo y sacar sus propias conclusiones, como todo el derecho, como todo concepto en la vida. Eh, Así que bueno, lo que voy a proponer es justamente relatar de lo que trae aparejado la historia de Levinas y también ver y reflejar de cómo se llevaría a cabo hoy en día sin ahondar demasiado con la técnica jurídica, perdón, ya que nuestro objetivo es que la comprensión sea para alumnos de estudiantes de derecho procesal. Y bueno, después con los colegas podremos ahondar un poquito más, pero la idea es que sea entendible. Así que bueno, nada, les propongo que vayamos directamente a hablar del tema. Bueno, en el video anterior, donde estuvimos hablando sobre la organización judicial, lo que justamente he tratado de dividir es respecto a la competencia nacional, la competencia provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero la cuestión versa sobre las primeras y la última mencionada, sobre la competencia nacional y sobre la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conflicto tiene origen eh, cuando se modificó nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional, en 1994. Nuestra Constitución ha integrado el artículo 129. ¿Qué dispone este artículo? Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste de autonomía. ¿Qué quiere decir? Que si reviste de autonomía va a tener que dictar su constitución propia y va a tener que organizar su Estado. Esto quiere decir, va a tener su poder judicial, su poder legislativo, su poder ejecutivo. Y en relación al poder judicial, que es donde tenemos que abocar, justamente va a determinar sus competencias. Luego de que se ha modificado la Constitución Nacional, ha surgido una serie de normas en donde, bueno, yo en este artículo que les mencionaba les voy a hacer un resumen, después más adelante lo voy a cargar y lo voy a ligar con el video para aquel que quiera acceder, pero hemos hablado sobre la ley número 7, en donde era legitimada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde justamente se llevaban a cabo esa transferencia progresiva. Y después también hemos hablado de la ley Cafiero, la cual ha detenido la marcha de la transferencia progresiva y lo que ha dispuesto es dar algunas competencias en temas muy particulares. Entre ellos, hemos hablado sobre la competencia de algunos delitos, sobre infracciones, contravenciones, cuestiones de derecho administrativo, entre otras. Ahora bien, teniendo en cuenta que ha pasado 31 años, tal como lo dice el fallo Levinas, se ha tomado una determinación o la Corte ha dado un mensaje muy fuerte. Pero es un mensaje que, si bien es fuerte y muchos se pueden estar en desacuerdo de cómo lo ha hecho, es algo que la Corte ya se ha pronunciado anteriormente. Y creo que es necesario advertir de que la Corte ha hablado, por ejemplo, en el fallo Nisman, del fiscal que ha fallecido, ha hablado en el caso José Mármol, en el caso Corrales, en el caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales después se lo voy a ir mencionando,
pero ya se ha expedido respecto de la competencia y la autonomía que debe tener la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, en el fallo de Divinas, la parte demandada, al encontrarse desfavorecida con la resolución que ha tomado el juego de primera instancia, lo que hace es recurrir a dicho pronunciamiento, elevando las actuaciones a la Cámara, donde la Cámara de Apelaciones de la Nacional ha confirmado lo dispuesto por el juego de primera instancia. Frente a esta situación, la parte demandada insiste e interpone un recurso federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones, y al mismo tiempo interpone un recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 27 y 28 de la Ley 402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente a ello, la Cámara lo que hace es rechazar el recurso interpuesto y la demanda interpone un recurso de queja ante el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa frente a esto? El Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se entiende como competente para entender las actuaciones, ya que su fundamento versa justamente por la territorialidad en donde ejerce su jurisdicción. Frente a esto, la Cámara de Apelaciones Nacional insiste en negar la intervención de este tribunal mencionado. Por tal motivo, lo que surge es una contienda de competencia. Frente a la contienda de competencia, al ser jurisdicciones distintas, debe entender el Tribunal Superior, y en este caso va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ser la que deba dirimir quién es competente y quién no. Y me permito adelantar de que la resolución es favorecida al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Primero, lo que hace la Corte es justamente hablar de del transcurso del tiempo, ¿no? De este inmovilismo legislativo que he mencionado al principio de este video. La Corte dice, han pasado 31 años desde que se ha modificado la Constitución. Es momento de que esto se lleve a cabo, de que cumplamos con lo que dispone nuestra norma superior. Y empieza a hacer una serie de fundamentos y menciona los fallos, o los precedentes, mejor dicho, en donde ya ha dirimido esta cuestión respecto a la competencia ordinaria y federal. Continuando con esta línea en donde la Corte dispone de que se debe llevar a cabo el cumplimiento de la Constitución Nacional respecto a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atribuyéndole la competencia, lo que dice, hablando también nuevamente de inamovilismo legislativo, lo que habla y remarca es la desidia política y la desidia en la voluntad política de hacer estas transferencias de las competencias, e insiste, como vengo mencionando, en distintos pronunciamientos en advertirlo. La particularidad de este fallo es que directamente aboca a los distintos poderes a que lleven a cabo esa transferencia de una vez por todas. Pero también es interesante ver la disidencia y los fundamentos del doctor Rosenkatz. El doctor Rosenkatz es el único disidente en el fallo y dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede disponer la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque lo que debe es atenerse a la ley, y todavía no ha surgido una ley en donde se haya transmitido las competencias a este tribunal que venimos hablando. Es una postura bastante respetable. Ahora bien, la Corte lo viene manifestándose mucho tiempo y bueno, quedará, como he mencionado, en cada uno de nosotros en sacar las conclusiones respecto a si está bien o está mal. Para poder hacerlo un poquito más gráfico, y también haciendo alusión al video que hemos hablado de la organización del Poder Judicial, podríamos mencionar de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener un rol sustancial, en donde se va a tener que llevar a cabo esa competencia y en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a intervenir en menos procesos respecto a los recursos que hemos hablado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, yo tengo una resolución de un juego de primera instancia, ¿verdad? Pongamos un caso de laboratorio para que sea un poco más gráfico. Tengo un dictado de un juego de primera instancia. Ese dictado yo lo voy a apelar. Lo apelo. Va a la Cámara correspondiente. La Cámara va a emitir una resolución. Si yo quiero interponer un recurso extraordinario sobre la resolución de la Cámara, el que va a ser competente justamente es la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de que este último organismo, el superior de esa jurisdicción, se impugne su decisión, ahí va a intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en este caso, como otras jurisdicciones también de nuestro país,
En este caso, lo que va a pasar es que vamos a tener un pronunciamiento de juego de primera instancia, lo vamos a poder apelar, va a intervenir la Cámara va a dirimir el conflicto y frente a la impugnación de su resolución debería entender el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y frente a la impugnación de la decisión de este último organismo, ahí sí intervendría la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo menciono gráficamente para que sea un poco más claro respecto a cuál es el nuevo protagonismo de este tribunal. Eh, pero básicamente tendría como relación en estas jurisdicciones, como he mencionado, la provincia de Buenos Aires. Si bien en la actualidad ya el Ministerio de Justicia se ha expedido respecto al fallo Levinas y ha mandado a crear la denominada comisión a fin de transferir las competencias en donde tiene una integración determinada, todavía estamos sin otra actividad o novedad respecto a estas transferencias. Sabemos que, bueno, el Ministerio de Justicia ha tomado cartas en el asunto y ha determinado una serie de sujetos juristas para que lleven a cabo esta transferencia de las competencias. Estaremos atentos a ver cómo termina cómo continúa esta historia, mejor dicho. Cuando hablamos del fallo Levinas, yo he mencionado que dentro de poco, si todo sale bien, voy a sacar un artículo expidiéndome respecto a mi postura. Me parece también importante mencionar, para aquel que quiera ahondar en el tema y para aquel que quiera una explicación más detenida respecto a la estructura o al mecanismo o a la técnica recursiva, yo he seguido una serie de autores. En primero, los voy a mencionar igual acá en la descripción, es el doctor Nicolás Manterola, en donde en la revista de Derecho Procesal de Microjuris ha escrito sobre la técnica recursiva, me parece que es súper claro y me gustaría destacarlo. Además, este autor, por lo que me he enterado, dentro de poco va a sacar una obra directamente, ha trabajado sobre el fallo Levinas y quizás es sustancial. Pero de este artículo de la revista que él mencionaba me gustaría destacar lo siguiente. Lo que hace el doctor Manterola es justamente decir, bueno, esto se ha modificado, le guste a quien no le guste. Y aquel que quiera intentar ya que la corte ha salido el doctor Maqueda y debería tener una nueva integración, y aquel que quiera intentar una modificación respecto a lo que ha puesto Albinas, mucha suerte. Yo coincido con mi colega porque ya esto se ha puesto en marcha. Es muy riesgoso respecto a interponer un recurso nuevamente que llegue a la Corte a fin de dirimir algo que la Corte se ha expedido en el transcurso de los años. Después también he visto artículos en Rubinsal y Cursoni de otros autores que son de reconocido nombre que me parecen interesantes, donde también se los voy a mencionar para aquel que quiera acceder, que lo lea, porque la verdad que es algo valioso. Pero bueno, ya ahí no voy a extender muchísimo más el video y lo que voy a hacer es mencionarlo en nombre para que lo busquen. Me pareció oportuno mencionarlo a Nicolás, no solamente porque lo conozco, sino porque me parece que es muy claro y es muy sencillo respecto a cómo fue la técnica recursiva de fallo Levinas. Así que, bueno, nada, espero que se haya entendido, que hayamos recorrido brevemente lo que ha dispuesto este fallo y de que la explicación del video anterior que hemos hablado sobre la organización del Poder Judicial se va a modificar. Insisto en que yo consideré importante empezar a hablar nuevamente de Levinas, porque cuando estábamos en la facultad y teníamos que dar el tema de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era un tema bastante controvertido, era un tema que no estaba sustanciado. Teníamos que hablar de la modificación de la Constitución Nacional en el 94, el artículo 29, en donde decíamos que la ciudad era autónoma, pero al mismo tiempo teníamos que decir, no, pero todavía coexiste la jurisdicción con la justicia nacional, entonces algunas competencias va a poder hacer la ciudad, algunas competencias van a ser para la justicia nacional. Era un tema bravo, también podemos ahondar en temas más polémicos respecto a cómo es el presupuesto de la justicia nacional y ahora que sí, se tendría que transferir la competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ver qué va a pasar en ese sentido. Hay muchas aristas que el fallo Levinas nos permite conversar, nos permite charlar. Eh,
Pero bueno, nada, veremos a ver cómo se lleva a cabo esta transferencia de las competencias. Veremos qué va a pasar con los tribunales nacionales que han ejercido jurisdicción cuando estaba la vieja capital federal. Y bueno, nada, hoy en día creo que bueno, que justamente cuando hablemos de la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a tener que modificar nuestra estructura de clase porque Levinas ha venido a sentar los cimientos que ya vienen eh, surgidos con anterioridad, pero que hoy parece que va a tener unos efectos, digamos. Así que bueno, agradezco a todos, a los que me hayan escuchado, espero que el video le haya sido de ayuda. Y bueno, aquel que quiera comentar, que quiera debatir, sabe que este espacio está más que abierto para que compartamos nuestras ideas, nuestras opiniones, porque, insisto, así se aprende. Cada uno saca sus conclusiones, respetamos la posición de cada uno y bueno, cuando uno va escuchando posturas, lo único que hace es nutrirse a sí mismo en este sentido bueno, de estudiar, de prepararse y de seguir. Así que bueno, nada, les dejo un abrazo grande, les agradezco la atención y espero que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.